Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer. Me acompañas, eres mi amigo fiel, nunca me dejas, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Y esa cruz, tu carta de amor para ser pecador, eres tan buen Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez, me restauras, estoy completo en ti, nunca me lo sé muy bien, yo lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo puse que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Para ser pecador, eres tan bueno Dios. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable
23. Mucho sobresale del versículo, un salmo precioso, de hecho es la porción más conocida de la Biblia, y precisamente marca dos figuras interesantes de Dios, o en realidad, si lo miramos desde el punto de vista mesiánico, del mismo Señor Jesucristo, Jesús como el buen pastor, pero también como el buen anfitrión, y es esa la meditación que vamos a tener en esta hora. Vamos a salir de este buen pastor del que Juan allí en el capítulo 10 habla y relata y describe de manera maravillosa el Señor Jesucristo, obviamente, cómo es el buen pastor, cuál es su horario y demás, sino que vamos a enfocarnos en el buen anfitrión. Y en realidad Juan mismo habla de esto, ¿no? Hemos estado viendo los días martes el amor, ¿sí? El círculo del amor, y hemos visto precisamente en cierta medida esta parte, Jesús como el buen anfitrión. Allí en el capítulo 13 los recibe en el aposento alto, y cuando los recibe en el aposento alto, él lo primero que hace es demostrarle el valor de él como anfitrión. ¿Qué hizo Jesús? Lavó los pies de sus discípulos, ¿sí? Y los exhortó diciendo, es esto lo que ustedes deben de hacer. Si yo lo hice bien, lo pueden hacer ustedes. Él fue un buen anfitrión en una casa nueva, y es interesante porque era un lugar preparado, nuevo, dispuesto para ese momento únicamente, ¿no? Esto ya lo hemos meditado, lo hemos escuchado los días martes, y es tremendo, ¿no? Jesús es un buen anfitrión. Y el Salmo 23, si bien lo tenemos como el Salmo del pastor, del buen pastor, la segunda parte nos habla de esto, Jesús, el buen anfitrión. Lo dice desde el verso 5, que vamos a leer 5 y 6. Fíjense, del 1 al 5, al 4, habla precisamente de la primer figura, Jesús el buen pastor. Versos 5 y 6, Jesús el buen anfitrión. Dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 4 cosas que menciona en estos 2 versículos, si bien podemos desglosarlos muchísimo más profundamente, pero para que los tengamos presentes. La primera de ellas, la mesa está preparada. La mesa está preparada. Dice, preparas o aderezas mesa delante de mí. Hay una mesa, hay una preparación, ¿sí? Y en esa mesa, en esa preparación, el Señor Jesucristo se ocupa precisamente en que esté, ¿qué? La mesa. Es eso lo importante. No es importante la solución de las cosas del contexto, sino lo importante es que nosotros entendamos la presencia de un espacio de comunión. ¿Por qué? Porque continúa, dice, tú preparas mesas o aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Él lo que quiere hacer es que nos enfoquemos en que hay una mesa, en que hay una comunión establecida, y como bien decía el apóstol, la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay un espacio de comunión reabierto desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. El problema es que ese espacio reabierto de una manera particular y especial en este contexto en el cual nosotros estamos, y cuando digo contexto no me refiero a la pandemia, sino me refiero al hecho de que somos hijos de Dios, es un contexto muy distinto al de la comunión plena de Adán y Eva. Es un contexto nuevo, especial, basado en mejores y más grandes promesas, como dice el escritor en la carta a los Hebreos. Y allí hay una mesa que está preparada en presencia de mis angustiadores. Nosotros, cuando nos enfocamos en el contexto, perdemos de vista la mesa y usamos la mesa. Sin embargo, la mesa siempre está y está preparada. Dios siempre está y está dispuesto a oírnos, a que nosotros nos acerquemos, a tener momentos de comunión con Él. Por eso el salmista en el Salmo 34 habla precisamente del contexto. En 4 ocasiones menciona
el sentir del salmista, ¿sí? Este pobre, estaba yo angustiado, estaba atribulado, pero cuando vi la mesa, me acerqué a la mesa, el Dios soberano me libró de todas mis angustias, de todos mis temores, y me hizo comprender que la mesa siempre está dispuesta. Hebreos en el capítulo 4 y en el capítulo 10 habla de esto, si Dios nos abrió un camino hacia su presencia. En su presencia está la mesa de la comunión. Y no hacemos referencia a los símbolos, ¿sí? Hacemos referencia a la comunión con Dios. Esa comunión íntima que nosotros debemos ejercitar cada día. Y en presencia de los angustiadores, enfocarnos en disfrutar que estamos con Él. Y nosotros a veces hacemos todo al revés. Cuando miramos el contexto, cuando miramos los que angustian nuestra alma, nos acercamos a la mesa para contar lo que sucede afuera. Si bien eso es bueno y es sano porque nos ayuda a desahogarnos y a expresar con sinceridad lo que hay en nuestro corazón, una vez que el contexto se disipa, nosotros nos alejamos de la mesa. Y al alejarnos de la mesa, paulatinamente nos vamos alejando del Señor, y al alejarnos de la mesa y del Señor nos terminamos alejando de los hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando habla de comunión, ya no con Dios, sino con los hermanos, habla de preferencias. Allí en Gálatas, en el capítulo 10, dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no se olviden. Y aquí tenemos a Carlos y a Nancy que están en esa área en la iglesia, a la cual cada uno de los hermanos a través de sus ofrendas ayuda para hacer el bien y la ayuda mutua. Pero sigue diciendo allí en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, habla de las preferencias, habla de alrededor de la mesa. ¿Cuál es la preferencia? Los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe. Y eso habla también de mi mesa, porque la mesa es un lugar, algo tangible, algo que puedo tocar, algo que puedo disfrutar, la comunión con Dios. También la mesa es un espacio de comunión en el hogar, donde compartimos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con aquellos con quienes nosotros tenemos acercamientos, ¿sí? Y es allí donde nosotros hacemos y recibimos el bien, donde nosotros damos de lo que estamos llenos. Por eso el apóstol Pablo hablaba así de la preferencia de la familia de la fe. Y viene a mi mente cada vez que estoy con Jaime, porque Jaime siempre me habla de los hermanos, de cómo les gustaría y cómo recuerda aquellos momentos en los cuales alrededor de su mesa siempre había algún hermano para tomar un mate, para compartir un momento, para estar un tiempo. La mesa está preparada. La mesa está preparada, dice Dios, para que la disfrutemos. No para que miremos el contexto que nos rodea y seamos aquellos que usan a Dios en el contexto. ¿Cuántas veces has estado mal y te has acercado a Dios por ese contexto? La mesa siempre estuvo. Por eso Hebreos 4:10, Él nos abrió un camino nuevo, 4 y capítulo 10, nos dice, abrió un camino nuevo y vivo por medio de la sangre de Cristo, y nos dice luego, acerquémonos pues confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. Debemos nosotros disfrutar porque la mesa está preparada. No está preparada solamente en momentos de alegría, en momentos de placer, sino siempre y siempre. Él es un buen hospedador, un buen anfitrión en presencia de aquellos que angustian el alma. Pero sigue diciendo el salmista, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, la mesa preparada, pero después dice, unges mi cabeza con aceite. Está hablando de la unción, está hablando de la unción. Y aquí, esto, si bien está la mesa preparada, hay una unción predestinada. Y es interesante, porque no solamente estaba este concepto del ungir, si bien no era, tendríamos que ir a los originales para ver las grandes diferencias que habían del ungir, del volcar completamente, al compartir una pequeña porción, todo dependía de acuerdo a las circunstancias, ¿no?
Pero aquí dice, unges mi cabeza, está haciendo referencia a volcar de sobre. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, la unción está predestinada. Y volvemos allí al aposento alto, Juan capítulo 16. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, verso 7, les está hablando de esta unción predeterminada. ¿Sabes? A veces hay palabritas que a nosotros nos cuesta usar porque creemos que nos llevan a pensar o creer como de determinados grupos. No, son contextos bíblicos, conceptos que debemos asimilar y profundizar en ellos, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos allí en Juan capítulo 16, les está anunciando su muerte. Y les dice, es necesario que yo me vaya para que venga quien, el otro consolador, ¿sí? Para que venga el otro consolador. Dice en el verso 7 una palabra tremenda, dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque la unción está predestinada. Hay algo preparado de antemano para ustedes, para que lo disfruten en plenitud. Y es aquello de lo que el apóstol Pablo escribía a los Efesios, ¿sí? Que es las arras de nuestra herencia, el sello, la impronta de Dios en nosotros como propiedad suya, y es el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo que no solamente está, sino que debe llenarnos, debe desbordarnos, como dice aquí el salmista, unges mi cabeza, mi copa está rebosando, o sea, brota, sale de mí, como el mismo Señor Jesucristo decía, ¿sí? Se lo dijo allí a la mujer samaritana, Juan capítulo 4, ¿sí? Si tomas del agua que yo te doy, el que toma de esa agua, de su interior correrán ríos de agua viva. Habrá un agua que brote, que desborde. Cuando seamos nosotros llenos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, desborda de nosotros gracia y misericordia para con todos aquellos que nos rodean. Brota de nosotros el reflejo de Cristo para todos aquellos que nos rodean. Es por eso que en el capítulo 6, fíjense qué tremendo es cuando aparece un gran dilema en la iglesia neotestamentaria. Dice que eligieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Varones que desbordaban de gracia y misericordia de Dios. La unción estaba predestinada, estaba preparada. ¿Qué es predestinar? Poner un principio y un fin. Dios tenía un momento en el cual el Espíritu Santo iba a morar en nosotros para confirmarnos como sus hijos, ¿sí? Por toda la eternidad. Y allí nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos ser llenos de Él. Pero para poder llenarnos de Él, debemos vaciarnos de nosotros mismos. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, que yo me vacíe de mí, para que Él crezca. Si bien estaba haciendo referencia a los tiempos proféticos, podemos utilizar la figura en función de lo que debe ser en nuestra vida, ¿sí? Nosotros, menos nosotros, como decía Pedro, ¿sí? Baste ya el tiempo pasado para haber estado lleno de este ejercicio que nosotros teníamos anteriormente, de esta práctica de pecado, de esta práctica ¿sí? de vivir desordenadamente. Es tiempo de que nosotros comencemos precisamente a vivir bajo el orden y la dinámica de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en nosotros la mente de Cristo. Él ha puesto en nosotros la mente de Cristo. Ahora la gran pregunta es, si Él ha puesto en nosotros la mente de Cristo, si Él mora en nosotros por medio del Espíritu Santo con el cual hemos sido ungidos, porque ha sido eso preparado desde antemano por obra y gracia y soberanía de Dios. ¿Quiere decir que el pensamiento del Hijo de Dios es el pensamiento de Dios? No, absolutamente no. Tenemos una herramienta. Yo puedo tener muchas herramientas en casa. Recuerdo hace algunos años haber ido a casa de Marcelo y entrar al taller. Muchas herramientas tenía en el taller, pero esas herramientas no hacían nada en sí mismas. Alguien las tenía que utilizar.
alguien se tenía que ejercitar en utilizar cada una de esas herramientas. Bueno, Dios nos ha dado las herramientas. El tema es que nosotros debemos ejercitarnos en el uso de, y eso va produciendo en nosotros una llenura del Espíritu Santo, un vaciamiento de nosotros para que Él crezca en nosotros. No quiere decir que tener la mente de Cristo nos haga pensar como Él. Tenemos que activar, es como una aplicación en el celular. Ahora uno la descarga, pero no solamente la tiene que descargar, la tiene que activar. Y cuando la activás tenés que utilizarla para poder disfrutar de todos los beneficios que te da. Bien, la mente de Cristo está en nosotros, pero nosotros debemos activarla. El apóstol Pablo hablaba de la dificultad de esa activación. Y en esa activación él tenía un problema con el activador. Es decir, tengo una lucha conmigo mismo, porque el bien que quiero hacer no lo hago, porque el mal que mora en mí es más fuerte que yo. Por eso él mismo decía, estoy crucificado con Cristo, y crucifico allí mis pasiones, mis deseos, mis orgullos, mis pensamientos. ¿Para qué? Para que Cristo crezca, no solamente en mí, sino que dice que crezca en vosotros, le decía a los hermanos de Galacia, ¿no? Es decir, vaciarnos para llenarnos, ¿sí? Él unge y Él hace que rebose. Y cuando rebosa, la idea de rebosar no es de desperdicio, sino es de rebosar como decía Trapp, un teólogo, dice, aquellos que tienen este gozo deben cargar su copa correctamente para ver que ese rebozo de su vaso llene otros vasos que están a su alrededor. Me encantó esa expresión. Es decir, me hizo pensar en eso que hacen en las fiestas, que hacen como una pirámide y llenan la copa de arriba y cuando desborda se tienen que ir llenando las de abajo. Y es ese el efecto precisamente de esta acción predestinada por Dios, para que nosotros seamos llenos del Espíritu y en ese desbordar de nuestra copa que rebosa de Dios, que desborda de Dios como un río de agua viva, pueda comenzar a llenar y a limpiar a aquellos que nos rodean. Y Spurgeon, haciendo un comentario del Salmo 23, decía, ¿cómo será contigo? ¿Cómo será contigo? ¿Cómo será conmigo? Si Dios llenara tu copa en proporción a tu fe. ¿Cómo sería con nosotros? ¿De qué desbordaría? ¿Cuánto hubieras tenido de Él en tu copa y cuánto tendrías de ti mismo en tu copa? Tremendo, ¿no? ¿Cómo sería? Pensando en aquello que Santiago escribiera, que la fe sin obras es muerta en sí misma, debe manifestarse. Tercer punto, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La mesa preparada, la unción predestinada, la seguridad presente. El bien y la misericordia me siguen, debiera decir, todos los días de mi vida. De hecho, es un tiempo verbal muy particular, ¿sí? Hay una acción presente que continúa. Es decir, Él me sigue, Él está conmigo. Mateo 28, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo estoy, sino que estaré. Es esa la idea del verso 6. El bien y la misericordia me seguirán, no solamente ahora, como me están acompañando, sino que me seguirán todos los días de mi vida. La seguridad presente. Y qué bueno es que nosotros pensemos que podemos estar seguros y confiados en Él, que podemos estar en su compañía. Y esto me hace pensar en cuántas cosas en estos momentos difíciles llenan nuestra mente y nuestro corazón, ¿sí? Nos llena de inseguridad quizás los procesos de la pandemia en función de la salud. Hay muchos que realmente tienen miedo
miedo de poder llegar a enfermarse. Otros tienen miedo de que este proceso de pandemia afecte, que no solamente su salud, sino afecte su economía. Tienen miedo en el presente de un montón de cosas. Entonces, ¿qué deciden? Deciden precisamente lo que tiene en el Nuevo Testamento como la primera gran oposición del Evangelio, y es el hombre, es el humanismo. Es ponernos a nosotros en primer lugar. Esto no quiere decir que nosotros debemos ser despreocupados y yo voy porque Dios me cuida por la vida. No, no. Todo lo contrario. ¿Sí? Debemos ser buenos mayordomos. El apóstol Pedro escribía en su primera carta, en el capítulo 4, si mal no recuerdo, que debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y entonces, como buenos administradores, debemos atender, ¿sí? Atender, es decir, usar barbijo, aunque no te guste, usa barbijo. Aunque no te guste, no estés cerca de otras personas, no recibas a todos. Toma distanciamiento cuando vayas en la calle y demás. Debemos ser conscientes de eso, ¿sí? No debemos nosotros vivir desordenadamente. Al contrario, Dios nos ha dado esas herramientas. En función de la economía, ¿sí? Él no ha desatendido. Es maravilloso cuando dice en su palabra que no nos debemos preocupar por lo que debemos de comer y lo que debemos de vestir. Los lirios del campo, dice, miran cómo se visten, y ni aun Salomón, con toda su riqueza, ni la que ni vos ni yo, ni todos juntos vamos a poder llegar a tener nunca, porque cuando vamos a la Biblia, las riquezas de Salomón eran incontables, ¿sí? Dice, ni aun Salomón, con toda su riqueza y sabiduría, logró vestirse como una de ellas. Sin embargo, es Dios el que las vistió, ¿sí? Habla de las aves del campo, ¿sí? Que no siembran ni cosechan. Sin embargo, Dios, dice, se encarga de ellas, se encarga de ellas. Y es interesante porque en base a esa porción que Dios se encarga de ellas, vos sabés que hay un hermano que ya partió, cantante folclórico él, muy conocido por aquellos que somos mayores, ¿no? El Chango Nieto, no sé si todos saben que era creyente, ¿no? Pero varias de sus canciones tuvieron sustento bíblico. Y una canción que llamaba la atención, y llamó la atención, hablaba de esa porción, que es ¿a dónde van los pájaros que mueren? Y pueden buscar en YouTube cuando él explica, creo que está en YouTube. Es raro encontrar, y él decía, es que Dios los guarda, ¿sí? Dios los separa y se los lleva, porque Él cuida de las aves, y Él cuida de mí, decía, ¿no? Un hombre que murió inmerso en una gran enfermedad. Es muy interesante nosotros que aprendamos también a tener seguridad en el presente. Es Él el que sustenta todas las cosas con el poder de su diestra, escribía el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas, ¿sí? Por Él y para Él fueron hechas absolutamente todas las cosas. Él es el que prometió estar no solamente hoy, sino todos los días. Una seguridad consecuente, ¿sí? Una seguridad que no termina. Pero fíjense que me llama la atención, dice, el bien y la misericordia me seguirán. El bien y la misericordia. El bien y la misericordia me seguirán. Y ahí, dentro de los comentarios de esta porción, Meyer decía, somos escoltados de una muy buena manera. Por delante va el pastor, de los primeros versículos, y por detrás van los gemelos que nos cuidan. ¿Cuáles son los gemelos? El bien y la misericordia. Spurgeon decía, estos ángeles guardianes, el bien y la misericordia, siempre están conmigo a mis espaldas y a mi entera disposición. De modo que, como cuando los príncipes van al extranjero y no deben de ir desatendidos, así es también conmigo. Así es también contigo. Somos peregrinos y extranjeros y vamos rodeados por la corte celestial. Una corte que no se ve, pero que está.
y siempre está por delante y por detrás. ¿Se acuerdan lo que decía el salmista? Delante y detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tremendo, y es lo mismo que sucede con nosotros. Por delante el buen pastor, el que nos guía a buenos pastos, y es que nosotros nos encaminamos en aquello que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a disfrutar de su provisión plena y vamos a dejar tranquilos nuestras espaldas porque Él sigue cuidando de nosotros, porque detrás nuestros viene el bien y la misericordia, los que nos guardan y nos cuidan todos los días de nuestra vida, ¿sí? Y el punto 4 termina diciendo, el Salmo dice, y en la casa de Dios moraré por largos días. La mesa preparada, la unción predestinada, la seguridad presente, pero también la esperanza por venir. En la casa de Jehová moraré por largos días. Tremendo, ¿no? Tenemos una esperanza. Decía Job, yo sé, aún en medio de la enfermedad, sí, que después de deshecha esta mi piel, y su piel se estaba deshaciendo, se le estaba cayendo de a pedazos, dice, yo sé que en mi carne he de ver al Rey en su hermosura. Es tremendo, porque él estaba descansando en un Dios que iba a mejorar aquello que él veía que se estaba deteriorando. Hacía quizás sin saberlo o por revelación en su espíritu, conocía aquello que más adelante Pablo iba a escribir, es necesario que esto corruptible, que esto se desgasta y que va perdiendo su fuerza y su vigor, se vista de incorrupción para estar delante del Dios vivo y verdadero. Y qué bueno es tener esa esperanza, saber de que en aquel lugar no habrá nada de aquello que en este contexto me aqueja. No habrá ni llanto, ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, sino que en plenitud de gozo, en comunión, y nos lleva de vuelta a la mesa, en comunión plena y absoluta de esa provisión de Dios, una mesa, esa previsión de Dios, ¿sí? Porque dice que esa mesa, dice, aderezas mesas, ya tenía todo preparado, él había previsto absolutamente todo, por eso es que Pablo dice, llegado el día del cumplimiento del tiempo, según lo previsto, nació Jesús. La mesa y todos los aderezos que habían sobre ella, como esta comunión establecida por medio del Señor Jesucristo con el Padre, había sido prevista, ¿sí? Provista por el Padre, prevista por Él, y fue presentada delante de nosotros, y así nos alcanzó Dios, como decía el profeta, con cuerdas de amor, y nos alcanzó para salvación, pero también para santidad. Y no hay seguridad presente si no hay santidad en nuestras vidas. Porque el amor, dice Santiago, Juan dice, echa fuera el temor. Y el verdadero amor, y el amor, como lo describe Juan en su primera carta, es Dios. Y el que ha conocido a Dios, ha conocido el amor. Y el verdadero amor, el ejercicio en este amor que nos alcanzó, echa fuera el temor. Echa fuera el temor. Nos hace mirar que la mesa siempre estuvo, siempre está disponible, en medio de un contexto adverso, pero para que disfrutemos una compañía amorosa, que disfrutemos la comunión restablecida de una manera o con una dinámica muy particular para con nosotros en estos tiempos, y de esa manera podamos alentarnos, en primer lugar nosotros, y en segundo lugar unos a otros, como Pablo le decía a los hermanos en Tesalónica, y es en qué, en la seguridad del porvenir. Esa seguridad que tenía el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos y le dice, mas tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Aflicciones del tiempo presente. Pero para llegar a la definición, él pasó por la mesa preparada, por el disfrute y el rebose de la unción predestinada, lleno del Espíritu Santo. Eso le daba una seguridad en el presente. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, pero también la seguridad del porvenir, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse
a que dejemos de mirar el contexto, dejemos de circunstancias y comencé momentos para compartir el almuerzo, sino la mesa que Dios siempre ha provisto, ha tenido preparada y la tiene presente para que nosotros podamos disfrutar con Él en medio de un contexto quizás adverso o no, una compañía amorosa que es la suya, y de esa manera podamos nosotros crecer. No en conocimiento del contexto, porque estas cosas que suceden a nuestro alrededor, créanme, lo dice la Biblia, no son nada comparado con lo que viene, comparado con el mal que viene al mundo, pero tampoco son nada comparado con el bien que Dios tiene para con cada uno de nosotros el día en que sea manifestado en gloria. Que el Señor bendiga.